que no se asuste. Lo que sí no me había quedado claro era el primer comentario que habías hecho sobre propiedad, que los paisajes eran de su propiedad. Eso fue algo que comentaron los compañeros. Yo muy sinceramente no recuerdo eso en la lectura, Ah, pero ok. ellos atribuían que leyeron que en varias ocasiones, como se encargaba de pintar y hacer como esos mapas, que hubo en ocasiones donde al pintar el paisaje se le atribuía como que era la propiedad de él, como autoridad, no sé, pero ya eso no sé si puede explicarlo más como, eh, si no me equivoco, había sido, ¿cómo era el compañero? Adrián. Adrián, sí. Sí, profesora. Eh, Él llegaba y denunciaba los terrenos baldíos, Ajá, entonces después él lo reclamaba, que por cierto parte del pago que le hicieron fue con caballerizas o como con ajá, terrenos. ajá, ajá. Además, en 1900 cuando él murió y la sobrina vendió el mapa, bueno, el álbum en 19.000 colones, y además unas tierras. Y entonces podrían haber sido las tierras que él logró Ujú. eh, Eh, acumular. Ok. Aquella Interesante, yo desconocía relación eso también. colonialista de nombrar, encontrar o descubrir, Y tomar nombrar posesión de. y nombrar y poseer después, sí. Interesante. Muchísimas gracias. Seguimos, grupo 4 y para aquellos que están ingresando ahora que no han escuchado, son las reflexiones que tuvieron y compartieron sobre Figueroa. Así que grupo 4, Fiorella, Keren, Luciana, Maylin, adelante. Buenas tardes. Creo Ya. que si a Ah, mi grupo no le molesta, puedo decir yo un poquito de lo que hablamos. ok, gracias. Eh, Recuerdo brevemente que comenzamos hablando acerca de cuáles imágenes escogimos, en especial como para ver los puntos de vista de todos. Escogimos varias imágenes que creemos que podrían ser la misma, pero no estamos muy seguros porque habían imágenes que eran muy parecidas entre ellas. Fueron como imágenes acerca de actividades, recolección como de información de actividades. También un compañero escogió algo acerca de mapas. Yo escogí una que una compañera acaba de proyectar, que es acerca como de una sátira con músicos. Entonces sí hubo como muchas diferencias en lo que nos llamó la atención a todos. También hablamos acerca de que yo hice noción de que me habría gustado que las imágenes, el texto que traían, se pudiera leer para saber más o menos acerca de qué estaba hablando Figueroa en ese momento, acerca de esa imagen en específico, porque si hubo algo que nos pasó a varios, es que se nos complicaba leer un poco el texto que venía propiamente en el PDF para saber a qué imagen se estaba refiriendo o si se estaba refiriendo a alguna imagen en sí. Entonces, eso fue como un pequeño detalle que nos costó un poquito a varios. Y también hablamos, cerrando un poco la sesión, acerca de lo bueno que es tener este registro porque no, al menos yo no he visto esta clase de registro en otros cursos de historia, entonces es muy bueno conocerlo, porque tal vez sí existen como en regiones europeas, pero al menos aquí en el país es como el único registro que he visto de un álbum ilustrado con información acerca de las vivencias de ese momento, entonces que es un gran recurso para tener. Fiorella mencionaba que tal vez sí existían otros, pero que los artistas no podían llevarlos a cabo, terminarlos, publicarlos o hacerse famosos, ¿verdad? Por el momento. Entonces, que al menos mínimo es bueno tener este. Y más o menos de eso hablamos. No recuerdo si tocamos algún otro tema, pero eso fue algo de lo que hablamos nosotros. Súper, muchísimas gracias. Y sí, un recurso definitivo que tal vez y probablemente existieron algunos otros que hicieron algunos intentos, pero también hay que tener en cuenta que estábamos hablando de un país muy pequeño, con muy poca gente y con poca posibilidad o sea, nadie era que si llevaban dibujo en la escuela necesariamente, ¿verdad? Definitivamente para ese momento, pues menos un adulto entonces, definitivamente fue como un don particular que él desarrolló y que llevó a cabo con pues mucho esmero, ¿verdad, Anaí? Ya, es que yo no me acuerdo en cuál grupo estaba, pero sí escuché los comentarios de los compañeros.
No, mi aporte básicamente es parecido a lo que usted está diciendo, profe, que la destreza de él es increíble, digamos, los planos que él usa en los paisajes, el manejo de la línea, las diferentes tonalidades y todo, ¿verdad? Que dan como una impresión de algo que va muy profundo, ¿verdad? Sí, mucha profundidad. Vasto, ¿verdad? Y el manejo de la anatomía también. De hecho, para poder hacer todas esas cosas que él hace de comparación entre animales, es muy detallado, utiliza muchos elementos, que los sombreros, que los trajecitos, que las cosas que tienen en la mano todos los personajes, y eso le aporta mucho al mensaje crítico que él da, y además en la parte de los paisajes, dan ganas de estar en ese lugar. Entonces me parece sumamente interesante él y sumamente talentoso. Sí, tremendamente talentoso y que dan, pues, estoy de acuerdo con lo que dijeron en el grupo, además de que cuesta a veces leer lo que dice, ¿verdad? Y que eso sería, pues, un trabajo que tienen que hacer de mejorar esos procesos, pero también no es solo el no poderlo ver, sino que no poder distinguir la letra. Que entonces alguien de la biblioteca que pudiera, o el archivo más bien que pudiera redactar lo que sale sería un gran aporte a futuro, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que es una visión sesgada, la de él, pero como documentalista del momento, definitivamente sin paralelo, aunque sí sería interesante, pues, tener presente que había quizás otra gente que estaba dibujando. Joan, sí, el grupo 5 adelante, de todos modos. Joan, Kristen, Melanie, Miranda. Bueno, un poquillo, lástima no tener el dato, pero por algún lado está como el correo donde uno puede pedir las imágenes como a full resolución, digamos. Sí, Creo que sí, se podría intentar, o sea, si hay mucho interés en una imagen específica, se podría solicitar. Bueno, seguiría entonces mi grupo, ¿verdad? sí, por Mencioné. favor. Bueno, al menos yo por mi parte mencioné lo que, lo relevante que me pareció que él pudiera unir tantas disciplinas, o sea, todas las profesiones, digamos, o disciplinas en donde él estuvo trabajando o donde se pudo desarrollar y cómo las logró unir en un proyecto tan grande. O sea, el tema para mí fundamental fue como la multidisciplinariedad que logró en el proyecto. Bueno, compañeros también hablaban de esto, sí, el sistema que logró y demás, pero bueno, creo que voy a darle la palabra a ella. Otra compañera, Kristen, Melanie, Miranda. Eh, bueno, Bueno, ahora, si alguien Miranda. más. Conversamos un poco sobre, bueno, como todos han mencionado hasta ahorita, la caricaturesca naturaleza que tiene el trabajo de él, ¿verdad? Que nos llamó bastante la atención, que fuera también para caricaturizar cosas tan sensibles de la época como lo fue la religión y la política, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención. Personalmente no he estudiado absolutamente ningún artista que fuera caricaturesco, así se dice. Bueno, entonces, Caricaturista es el caricaturista. artista, Ajá, pero el estilo puede decirse que es caricaturesco. ok. Un caricaturista no, bueno, por lo menos yo no he estudiado en la escuela hasta el momento, entonces es como bastante interesante. También conversamos sobre lo interesante que fue ver todo el proceso creativo del artista, no solamente las obras finalizadas, sino como realmente ver el estudio previo que tuvo que haber hecho él, y los bocetos, que fue sumamente enriquecedor, siento yo. Entonces Ujú. conversamos más. No sé si Génesis quería decir algo, perdón. Adelante, Génesis. No, tranqui. No, yo iba a comentar un poco más como la línea de Joan, porque a mí me parece que sí, que, bueno, yo me iba un poco más por la parte de que fueron muchos años de documentación, de investigación, de trabajo, de dibujo, bueno, de muchos aportes, y creo que lo que yo rescato o me pareció muy valioso es justamente ese trabajo, porque yo les decía, a veces uno crea un proyecto y el proyecto no es constante, tal vez uno trabaja en él. Por un tiempo se aburre, por un tiempo hace otras cosas. En cambio, él fue algo constante, era como si le apasionaba, era algo, no sé, como que iba más allá. O sea, no puedo saber qué era lo que pensaba el artista,
pero creo que el documentar tantas cosas de áreas diferentes, este, pero bajo la misma línea que era como la historia de Costa Rica en general, creo que eso es como lo que yo rescato, como todo ese proceso. Sí, la constancia, ¿verdad? Que eso, como dice, puso ahí eh, ok, como había puesto ahí Guillermo, que hay otros cuadernos y que sabemos que están los cuadernos de los diferentes colores, diferentes épocas, y esa constancia que comentan, creo que es también sumamente valioso resaltar, porque como dijiste, de uno a veces empieza un proyecto, la deja ahí, la vida se mete, pero era algo que él, o sea, como algunos artistas que les da, o sea, que no pueden no hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso veo ahora que compartiste yo no ingresé al Family Search y no entendía por qué nos compartiste ese enlace. Sí, sí me metí, pero después vi que había que entrar. Guillermo, ¿cómo funciona eso? ¿Está todo el álbum en alta resolución? Supongo que Bueno, estás aquí. Sí, buenas tardes. buenas tardes. Sí me escucha. Sí, sí, perfecto. Bueno, es que estaba un poquito, bueno, desde la semana pasada estaba un poco Ah, enfermo. Bueno, ayer fue justamente que un amigo mío que es investigador en Cartago, él me comentó que el álbum está completamente en alta resolución. Sí hay que registrarse y, digamos, dar la opción de poder descargar las imágenes. ujú. Entonces, él está muy emocionado realmente porque él investiga Como y investigador, claro. entonces se pueden descargar las imágenes a mucha mejor resolución. Bueno, que es bueno saberlo para todos ustedes si investigan, tanto a nivel visual como históricamente. Creo que es súper útil tener eso. Ok, grupo 6, Brittany, Elizabeth, Hernán, Ibaña, Gendry. Bueno, no nos pusimos de acuerdo en quién iba a hablar, pero yo estoy un poco afónica, pero aquí les cuento un par de cosas que me acuerdo. Eh, Mucho lo han dicho ya, tiene que ver comentamos sobre el tema este de la multidisciplinariedad, pero no solo que nos llamaba la atención como una persona que no había tenido pues preparación específicamente en arte, ¿verdad? Se desarrollaba en tantas formas distintas de expresión, eso por un lado, y al mismo tiempo el montón de temas que abarca, ¿verdad? Que de una u otra manera, pues es lo que ayuda a que uno tenga como esa ventana, ¿verdad? A cómo era el asunto, ¿verdad? Muy de primera mano en aquella época. También comentó, creo que el compañero, el tema este de que, bueno, sí, se refleja que él tenía sus sesgos, como todos los tenemos, ¿verdad? Que sin embargo él, pues, pretendía mostrarse de algún modo neutral o incluir a todos, ¿verdad? En sus críticas y tal, pero pues sí se nota un sesgo, obviamente desde su planteamiento. Luego también pues, alguna de las compañeras comentó el tema de la atención al detalle, ¿verdad? En sus representaciones, en los dibujos, que es muy, muy detallado en la forma en que lo elabora. Y creo que eso, que yo me acuerde, no sé si alguno de ellos acuerda algo más. ¿Alguien que quisiera aportar algo más? Creo que Hernán, Perdón, sí. porfa, gracias. Sí, no, yo nada más quería agregar ahí que a mí también me parecía muy curioso que él era demasiado crítico con el arte, las obras y los trabajos que el gobierno le contrataba a artistas extranjeros como para cuestiones de mapas y cosas así. Y digamos que él hacía como publicaciones. Criticándolas y diciendo que no eran tan precisas, que así no era el territorio, que eso estaba mal hecho. Y entonces yo me imagino que por eso, digamos, sus trabajos particularmente como de cartografía, de mapas y esto, eran tan inmensamente como precisos y detallados, porque él cuidaba mucho como el detalle. Y por eso se daba como el lujo, digamos, de poder como dar esas críticas y opiniones
que en realidad lo que estaban haciendo era como defender su trabajo. Sí, y que con eso lo que se me viene a la mente de lo que dijeron los dos, Hernán y Ibaña, es de que además de ser una figura sumamente polifacética, multidisciplinario y polifacético en el sentido también de que tiene la capacidad no solo artísticamente de hacer estos dibujos y tal, pero también de captar lo que está viendo en el ámbito desde lo geográfico hasta lo sociopolítico, ¿verdad? Y entonces una persona que también es súper observadora, pero que con eso dicho, lo que se me viene a la mente es lo tremendamente seguro de sí mismo que tuvo que haber sido como persona, ¿verdad? El nivel de confianza que tiene a la hora de elaborar es una confianza que se le nota que ha logrado confianza de factura, de técnica, ¿verdad? De la mano, en poder elaborar los dibujos, pero también una confianza de decir lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por compartir sus ideas. Quería dedicarle un poquito de tiempo para precisamente cementar en sus cabezas la importancia de Figueroa como pues este ente que precisa conocerlo aún más, pero que es una fuente tremenda de información sobre la vida en el siglo XIX de nuestro país. Son las 2:15, entonces creo que les voy a dar un pequeño receso para ir a coger un café para ya empezar, porque si empiezo ahora se me van a cansar en unos 10 minutos, entonces mejor van, agarran un café, 10:15, volvemos a las 2:30, por favor. Gracias. Gracias, profe. Gracias. También, profe. Perfecto, gracias, Anaí. Ok. Entonces, hoy es la tercera clase digamos, donde les traigo diferentes pues, artistas, siempre en miras de señalarles algunos vacíos que tenemos, así como lo que sí se sabe, y lo que es súper interesante considerar a la hora de pensar en el desenlace de la creación artística en nuestro país. Pero siempre me gusta repasar un poquito. Entonces, la semana pasada habíamos abordado la importancia de la arquitectura neoclásica que se viene a dar en la ciudad de San José, en las pocas pero distinguidos edificios, pocos pero distinguidos edificios que habían en la ciudad. Y pues aquí estamos viendo la Universidad de Santo Tomás, una obra relativamente temprana que integra esos componentes y que hay que tener presente que eso es el estilo predominante en ese momento en Europa, ¿verdad? Entonces, el deseo de querer construir de esa manera, aquí podemos ver la fachada, o también otra imagen que me gustó de la semana pasada, viéndolo y contemplando cómo era San José en esos tiempos. Y pues tener presente el hecho de que en estos edificios es posible ahora construir de esta manera porque por primera vez se está usando ciertos materiales de construcción como el hierro fundido, el vidrio traído de afuera, el ladrillo, ¿verdad? Y que eso requiere conocimientos que no habían en el país anteriormente. Entonces, no hay los materiales y no hay conocimiento de cómo ejecutar un edificio con estos materiales, por lo que la presencia de ingenieros europeos fue de suma importancia, ¿verdad? De eso pasamos a abordar ya la escultura.
que se estaba dando y produciendo en Costa Rica entre artistas que sabemos que son de acá, ya sabemos quiénes son cuáles son sus nombres, distinto a lo que había estado pasando a finales del siglo XVIII, que asumimos que se estaba produciendo, pero no tenemos datos de ellos. En este caso, pues Lico González es uno de los principales imagineros. Imagineros son estos escultores que trabajan imágenes de santos, ¿verdad? Precisamente para los espacios de culto. Y también les había enseñado ejemplo pequeño de objetos que podrían tener personas en sus propias casas, pero este como uno de los ejemplos, uno que más me gusta de estas obras de imaginería, que hay que tener presente, estamos hablando de una base, una estructura de candelero en donde adentro no tiene cuerpo, ¿verdad? Es nada más como un andamiaje para los brazos y la cabeza. Todo eso lleva bisagras, ¿verdad? Para poderlo vestir, porque parte de lo que cambia continuamente es la vestimenta. Entonces, la misma iglesia o la cofradía que cuida el santo aporta anualmente o cada tanto a la vestimenta de la figura, ¿verdad? Pero también quería señalarles pues la capacidad expresiva de este gran artista del siglo XIX. Abordamos el hecho de que además de imagineros, pues hay algunos imagineros que se van a aventurar en lo que era el retrato. Entonces Juan Mora González es ejemplo de eso, un artista que hacía estas figuras de santos, pero que también se logró convencer a las familias de la élite que se hicieran retratos, ¿verdad? Y entonces él utiliza es la misma técnica de la madera policromada, un estilo bastante realista para pues retratar a estas figuras distinguidas de la sociedad costarricense. Para mí me parece también sumamente, o sea, de mucha inventiva integrar aretes, botones reales, pestañas de pelo verdadero, ¿verdad? Dentro de este objeto, haciéndolo como casi como un objeto intervenido, además, ¿verdad? Em, Hablamos sobre Fadrique Gutiérrez, que fue importante porque no solo fue imaginero, que hizo algo muy innovador, que era trabajar en piedra, y que eso lo que permitió era que a estos santos se podrían exhibir afuera, pero también Fadrique Gutiérrez es muy conocido o sea, en la historia del arte del siglo XIX precisamente por eh, hacer las primeras imágenes, podríamos decir, paganas, ¿verdad? Entonces es innovador en su uso del material, pero también en este caso este es el primer desnudo que conocemos en el país. Y entonces ya no es las figuras sagradas, santas, ni siquiera retratos, sino que alusiones a otro concepto de lo que puede ser y representar el arte. Padrique Gutiérrez también hizo y se aventuró en lo que era el retrato, y este retrato pues claramente lo habíamos comparado con un retrato hecho del mismo Próspero Fernández, pero hecho por Francisco Durini. Durini es italiano, de la escuela europea, ¿verdad? En donde pues su trabajo es bastante neoclásico, ¿verdad? El material en sí también está usando un mármol, que es un material que no proviene de la región, mientras que Fadrique Gutiérrez estaba usando la piedra local. Y entonces también, pues, el nivel de detalle que tiene la obra de Durini, pues no se compara, y llamó mucho la atención a los liberales del momento, ¿verdad? Por lo que este estilo es el que va a predominar a finales del siglo XIX, y vamos a ver ejemplo de ello en la clase de hoy. Abordamos también en dos dimensiones, o sea, la obra bidimensional de ese periodo como mediados hacia los finales, pero mediados del siglo XIX, con la figura de artistas llegados del extranjero, como Henry Etheridge, que pues se asume que es inglés, pero que vino con un grupo importante de alemanes al país, precisamente en búsqueda de buenas y nuevas oportunidades en lugares exóticas que uno podría pensar que Europa podría haber sido como muy, pues no emocionante, que tan emocionante y venir a aventurarse venir a vivir en Costa Rica, y también ser diferente, porque de donde vienen, pues son uno más de la gran cantidad de gente
mientras que venir a Latinoamérica, y especialmente a un país tan pequeño como Costa Rica, donde hay necesidad de pues suplir estos grandes vacíos, se puede entender cómo se acoplan a la situación, ¿verdad? A la localidad. Entonces, Henry Etheridge, perdón, pensé que les había cortado las imágenes. Ay, no, no, no. Pues, bueno, pensé que había cortado estas imágenes, solo quería enseñarle unas cuantas. Aquiles Bigot, ¿verdad? Otro artista llegado de Francia, que pues lo mismo y que logra convencer a el Estado en 1800, por ahí de 1872 a hacer todo este recuento de los líderes de la nación a través de los retratos, ¿verdad? Entonces, este siendo pues uno de los múltiples retratos que tiene la Asamblea Legislativa y que van a ser la base de una colección continua de pues, líderes del país. Quería comentar, traer esta imagen de Lorenzo Fortino, precisamente para hablar sobre la no creación, o sea, el hecho de que la pintura histórica es algo que no se da en Costa Rica. Él hace una serie de imágenes, pero que les había enseñado varias la semana pasada, se encuentran en el Museo Juan Santa María, pero que aparte de estas imágenes no tenemos otros artistas que estaban interesados en crear escenas de la historia del país, ¿verdad? O de momentos históricos claves de nuestro país. Entonces, eso es interesante porque no es una tradición que se da. Tenemos este único ejemplo, podríamos decir, pero eso no es algo que, que se lleva a cabo. Quería mencionar sobre Lorenzo Portino que él fue el que populariza la fotografía. Entonces, llega la fotografía en 1859 a Costa Rica y esto es, va a ser de la mano de diferentes socios que traen talleres con el equipo y que eventualmente lo que sucede es que esta fotografía en general, los que tienen estos equipos, va a suplantar la tradición del retrato, ¿verdad? Entonces, por eso en Costa Rica tenemos tan pocos retratos, no tenemos una historia como muy larga de eso y que son principalmente figuras muy, muy importantes que se vieron retratados y no es que todo el mundo tenía un retrato ahí del abuelo porque pues era mucho más barato, barata la fotografía, ¿verdad? Pero Lorenzo Fortino, el mismo que hizo estos cuadros de históricos, pues también fue importante popularizando y haciendo posible que pues las personas podrían tener estas cartas de visita, ¿verdad? Estas fotografías pequeñas como recuerdos del abuelo, de la familia, etc. Sí, déjame ver. Honestamente no le podría decir, Guillermo pregunta que si Fortino participó directamente en la angostura o si únicamente recibió el testimonio oral del general que encargó los cuadros, por el detallismo que muestran esos lienzos. No le podría responder si él había estado ahí. Uno sí sabe que los textos estos del general, ahorita se me olvida el nombre, pero del general eran así como muy detalladas. Y esos se pueden ver en el museo, ahí reproducen muchos de los textos que describieron los eventos, pero yo no sé, a ver, una buena pregunta. Si averiguás, nos avisa. ¿Sí ven? Eh, lo último que les quería enseñar, y esto ya es material nuevo, podríamos decir, son estos otros eh, registros pictóricos de la Costa Rica del siglo XIX, ¿verdad? Y que uno de los principales figuras que se ha estudiado es José Ramón Páez, que es un artista viajero de Venezuela, que había acompañado a un viajero de la revista, esta revista de Harper's, y publican sus crónicas. Él publica las crónicas y van acompañadas de los dibujos, las estampas de José Ramón Páez, ¿verdad? Entonces, aquí esto se alinea a una tradición que se estaba dando en toda Latinoamérica de estos artistas viajeros.
¿verdad? Entonces, para aquellos que se acuerdan del curso de Intro 2, si lo llevaron conmigo, eso fue, precisamente el momento en que van a hacer el costumbrismo, pero que nace a partir de este periodo, esta década anterior, en donde tenemos gente que está interesada en documentar lo que se veía, ¿verdad? Y que al hacer eso, muchos de estos artistas extranjeros, ¿verdad? Que vienen con esta intención de capturar lo diferente, lo exótico, genera un interés en los artistas locales por su propio entorno, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ver cómo se desarrolla ese costumbrismo y que va de la mano de este periodo anterior en donde claramente iba a estar presente, o sea, el hecho de que hay un artista presente que esté haciendo dibujos de lo que está viendo, de los edificios, y como que esta tensión al entorno, a este registro, va a tener efectos posteriormente. Entonces, el que principalmente conocemos es José Ramón Páez, pero como dijo Guillermo anteriormente en el chat, hace falta muchísimo estudio más en estos temas de historia del arte del siglo XIX, porque asumo que habrían muchos otros ilustradores que pues generaron estas imágenes tan pues parecido a lo que vimos con Figueroa, que está abordando mucha temática, pues José Ramón Páez también. Entonces quería enseñarles unos ejemplos. Aquí la imagen del Palacio Nacional y ojo qué tan grande que se ve, ¿verdad? Habíamos visto, me devuelvo un segundito nada más para que podamos ver la foto del Palacio Nacional, que integrado al entorno de la ciudad, esta foto no sé de cuándo era, pero probablemente finales del siglo, entonces ya está como integrado, hay otros edificios grandes que están alrededor, ya no se ve tan imponente, pero ojo, Juan Ramón Páez está en Costa Rica entre el 58 y el 60, cuando, bueno, un poco antes del 60, 60 es cuando se publica el Harper's. Entonces el 58 y 59 están ahí, entonces es muy temprano, ¿verdad? Y entonces se ve mucho más imponente y grande e importante este Palacio Nacional, ¿verdad? Esta es una imagen que a mí me encanta porque me gusta como pensar de cómo pudo haber sido estos encuentros. El baile dado por el presidente Mora en el Palacio Nacional, que entonces es un bonito recuerdo de ese momento en que también sabemos que, por ejemplo, Aquiles Bigot y estos otros artistas extranjeros lograron entrar probablemente por ser europeos y en este caso era el, el autor, era inglés, el que acompañó a Juan Ramón Páez. Entonces, em, estaban ahí metidos en este mundito de la élite que hay que acordarnos era muy pequeño. O sea, San José no tiene 100.000 habitantes hasta inicios del siglo XX. Entonces, imagínense qué tan pequeño estamos hablando, es como una población muy reducida y estas figuras extranjeras como que lograban relucir porque venían a proveer capacidades que no habían en el país, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta imagen de este baile que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, la calle del presidente, me gusta, esta es la casa del presidente y entonces esta imagen de las personas que transitan por ahí, pero también esta imagen de una fiesta, una retreta frente a la casa presidencial, que me gusta mucho porque me recuerda el hecho de que hemos visto en los diferentes las lecturas que han hecho que sí, parece que hemos sido fiesteros toda la vida acá en Costa Rica. Entonces, se ve que esto es de noche y bastante viva la escena, ¿verdad? Y justo enfrente de la casa del presidente, lo cual me parece, pues en sí también bastante interesante. No solo eran imágenes de la ciudad, sino que salen y retratan pues este tipo de ranchos, así como prácticas artesanales de moler el maíz, supondría acá que está moliendo maíz. Esta escena del mercado en Punta Arenas me llama mucho la atención. Aquí vemos señores que están brindando, vemos a la señora que tiene el canasto en su cabeza.
cómo la gente se sienta a tertuliar, ¿verdad? Este otro de acá atrás está fumando, entonces es el mercado, pero también es como un espacio de ocio. En la costa sentimos esa diferencia debido a los árboles, ¿verdad? Que se encuentran aquí. Y termino esta sección nada más con esta imagen de las bellas de Esparza, que me gusta mucho pensar pues en Esparza, ¿verdad? De que uno pasa cuando va a Guanacaste, pues en la vieja carretera uno siempre pasaba por Esparza y pues ver estas mujeres a mediados del siglo XIX, que claramente no eran mujeres bien, porque se nota de cómo están sentadas, ¿verdad? Probablemente eran prostitutas que ahí están con un puro en la mano, entonces, y sin embargo, pues hay algo aquí en esta noción de que son las bellas de Esparza que a mí me trae me recuerda Le Demoiselle d'Avignon, ¿verdad? De Pablo Picasso, que está las damas de Aviñón y las bellas de Esparza, ¿verdad? Pero claramente como están sentadas uno sabe que pues, no son señoritas, ¿verdad? Guillermo nos pone, a ver, es pensando, por ejemplo, en el pintor Cándido López, que estuvo en una de las guerras de lo que hoy es Argentina y evidencia un detallismo que me hace recordar a Fortino, guardando las debidas distancias. Son imágenes muy hermosas que invitan a estudiar el costumbrismo en el arte costarricense, que ha sido muy trabajada dicha temática en México y Perú. Definitivamente México, Perú, en algunas islas, o sea, se dio mucho en Puerto Rico, en Cuba, entonces hasta en Colombia se dio muchísimo más, pero que aquí no tenemos artistas en este momento que lo están haciendo y requiere de que esta llegada de gente de afuera como para instaurar algo que se va a llegar a desarrollar un par de décadas después. No sé si alguien tiene duda, pregunta, quiere hacer algún comentario sobre lo que estamos viendo, sobre estas imágenes de José Ramón Páez. Profe, que qué rica Perdón, ahí me escuché con eco, ¿verdad? Todavía. ¿Estás conectada en dos lugares? Profe, sí, ahí ya me Ok, escucho bien. ya. Sí, perfecto. Ah, bueno, no, que qué rico eso es como grabado, ¿verdad? El trazo y el claroscuro, bueno, el contraste de colores que hacen, qué rico. Sí, un claroscuro, como ibas a decir, bastante remarcado, ¿verdad? Pero también un trazo que de uno, probablemente él llegó a hacer las matrices fuera de Costa Rica, ¿verdad? Porque se imprime en 1860. Padres en Costa Rica yo creo que es una publicación inglesa, entonces yo asumo que él ya el hacer las matrices habrá hecho allá. Sería interesante averiguarse si existen los dibujos originales como un libro de bocetos para verlo, pero yo desconozco si existiera, pero sí son muy atractivas las imágenes. Y también como registro, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado hablando de Figueroa. Sí, Valeria, Lera. Profe, bueno, yo solamente quería comentar como que me gustó mucho ver estas imágenes, Esparza, Punta Arenas, la que vimos sobre la angostura, que yo de inmediato supe que era la angostura, porque yo soy de Punta Arenas, entonces casi nunca veo representadas estas cosas y me gusta mucho verlas. Súper, sí, definitivamente igual, a mí me da como cosa cuando yo veo a decir, yo estoy en Guanacaste, pero Esparza queda como de camino y Punta Arenas, y uno pasa por ahí, ¿verdad? Entonces es bonito no solo ver la GAM representada. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Ok, entonces voy a seguir y pues integro este montón de texto precisamente para que no se me olvide algunos detalles porque me parece que es muy interesante y bueno saberlo y tenerlo presente. Entonces aquí vemos el retrato que le hace Aquiles Bigot, ya conocemos quién es Aquiles Bigot, de Tomás Guardia, ¿verdad? Y Tomás Guardia fue un dictador, fue el dictador después de Mora Porras y luego tiene sus sucesores, Próspero Fernández y Bernardo Soto. Ya hemos visto varias imágenes de Próspero Fernández, que eran conocidos como el Grupo Olimpio. Son los de estas ideas liberales.
¿verdad? De esta noción de, de progreso para la nación. Entonces, por un lado eran súper duros, especialmente Tomás Guardia, contra aquellos que estuvieran, pues, que le tomaban la contra, ¿verdad? Y entonces, como digo aquí, aunque duros a veces para suprimir los intentos de golpe de Estado, acogieron con beneplácito las reformas que alterarían para siempre el curso de la nación. Los ferrocarriles, que estos eran utilizados principalmente para la industria, pero también para la nueva costumbre entre los ricos del turismo nacional, mejores medios de comunicación, una nueva constitución que se mantendría vigente durante casi 80 años, o sea, hasta 1948, la abolición de la pena de muerte, que me parece súper interesante que nosotros logramos abolir la pena de muerte desde finales del siglo XIX, eso fue bajo Tomás Guardia, entonces antes del 82, la aprobación de nuevos códigos civiles y penales, un aumento en el servicio civil y puestos de policía, la creación de registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, los registros los mantenía anteriormente la iglesia. Y entonces este es asumir ese cargo el Estado. Y el aumento considerable en escuelas y colegios que se dio en ese momento también. Entonces, pues se va generando nación, se va generando país, van a haber más policías, va a haber más, o sea, todos esos, los códigos civiles, el aumento en servicio civil, o sea, personas que son pagadas por el Estado para llevar a cabo ciertos eh, procesos, ciertos servicios. Eh, todos estos aspectos se vienen a dar en este momento y que va a cambiar muchísimo la, pues, la manera en que se vivía en el país, ¿verdad? Como, por ejemplo, una mujer podía tener derechos ante un caso de divorcio, etcétera. Hay una variedad de cosas que se dan en ese momento que fueron súper importantes. A mí, o sea, lo que es para nosotros, en este caso, bastante interesante, que quiero resaltar, es la creación de un nacionalismo también a partir de instituciones y que estas instituciones son instituciones que podemos considerar que son culturales, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un periodo en donde vamos a ver por primera vez algún tipo de política nacional en el interés por crear primero el Archivo Nacional, eso es bajo Tomás Guardia, luego tenemos la Biblioteca Nacional, o sea, solo señalo algunas de los miles no, pero muchas instancias nacionales que se crean en ese momento, que fueron muchos, ¿verdad? Pero en ese momento se funda la Biblioteca Nacional en 1888, bajo Bernardo Soto. Abre el público en 1890. Aquí pueden ver una foto de la antigua Biblioteca Nacional que actualmente es un parqueo. Entonces fue construida en 1907, este no es el edificio original, ¿verdad? Originalmente lo tenían en como unas bodegas ahí, luego pasa al Palacio Nacional, no, el Archivo Nacional había pasado al Palacio Nacional, la biblioteca estaba, pues, otro dato que es importante es que la biblioteca, la base de los libros de la colección de la biblioteca fue lo que había estado en la Universidad de Santo Tomás. Entonces, pues la Biblioteca Nacional y antes de seguir adelante voy a ver acá, no, ok. Esta es una foto relativamente más reciente, entonces me gusta enseñarla, no les podría decir cuándo fue, pero yo asumo que los años 70, en donde todavía, bueno, no pudo haber sido 70 porque se demuele en 1970. Desafortunadamente, esto por motivo de que dos temas. Uno, tenía unos problemas graves estructurales, pero no eran, le faltaba viga corona, otros elementos antisísmicos que eran sumamente importantes, pero no eran cosas que no se podían resolver técnicamente. Y es, pues, ejemplo de la poca visión que había todavía en ese país hacia la preservación del patrimonio, ¿verdad? Entonces, se demuele y como les digo, actualmente ahí sigue estando el parqueo que se llama parqueo, creo que Biblioteca Nacional. Creo que ese es el nombre del parqueo. Entonces, pero bueno, Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, Monumento Nacional, perdón,
el Monumento Nacional, que en el Parque Nacional, que también se inaugura en ese mismo momento, que es pues un lugar precisamente para celebrar una efeméride, que es precisamente esta lucha por por la libertad, podemos decir. Entonces, los próceres de la nación no podían necesariamente señalar ciertos héroes o alguna alegoría así como muy profunda acerca de nuestra independencia, porque sí hubo participación, pero muy poca, y era mucho más importante y emocionante em, la campaña nacional del 56 y 57, y fundamental para nuestra libertad. Entonces se manda a hacer el Monumento Nacional por un artista francés y es emplazado en 1895 alrededor de, vemos esta gran alegoría que está arriba, que veremos un poquito más de cerca, aunque es difícil de poder a través de las imágenes verlo muy bien, y tiene en las escenas alrededor de la base son unos bajos relieves de las principales batallas de la contienda, o sea, pues no la contienda, sino que toda la campaña nacional. Esta foto me encanta, es de 1895, cuando desvelan el Monumento Nacional en el Parque Nacional, y pues llegó mucha gente, tanto a esta como el siguiente, la develación de escultura que les voy a enseñar, de diferentes partes pues, no del territorio nacional, pero sí, digamos, del Valle Central, que llegaron a ser partícipes de este monumento. Interesantemente, es, pues, tal vez por ser monumento nacional que se devela el 15 de septiembre y no lo hacen en el mes de abril, ¿verdad? Pero, pues, en abril solo uno podría decir, ¿y por qué no marzo, verdad? Que es la batalla de Rivas. Entonces, es ese nacionalismo, ese fervor nacional que está buscando el Estado fomentar en la población, y que este tipo de actividades son las que pues generan esa sensación de que sí, nuestro país, especialmente considerando que aquí pueden ver más de cerca, que es lo que estamos viendo, son 5 figuras femeninas, o sea, súper alegóricas, con la figura de un hombre que va huyendo, que se representa a William Walker, y aquí tenemos una figura de un hombre muerto, medio mutilado, que representa a los soldados que murieron, o sea, ese enemigo derrotado. Y arriba estas 5 mujeres van lideradas por Costa Rica. Costa Rica aquí no la podemos ver bien, pero lleva puesto una gorra frigia, que es este símbolo francés de la libertad, ¿verdad? Esa búsqueda de libertad. Entonces Costa Rica va liderando este camino, apoyando a Nicaragua, sosteniendo a Nicaragua, que tiene su espada rota, y los otros 3 son los otros 3 países, las otras 3 son los otros 3 países centroamericanos, que es Guatemala, que lleva la hacha, El Salvador con una espada y Honduras con arco y flecha. Entonces, pues representando ahí las 5 entidades y cómo Costa Rica fue la que pues lideró esta independencia. No sé si alguien quisiera decir algo más antes de yo seguir adelante. A mí sí me gustaría decir algo, Sí, por favor, adelante, Guillermo. digamos, lo que es una primera iniciativa por crear un monumento conmemorativo de la guerra de 1856-57, data de un decreto justamente de ese año, 1857. Sin embargo, por las diversas situaciones políticas y económicas que experimenta Costa Rica, pues esto no se llevó a cabo en un primer momento, ¿verdad? Hasta ya la década de 1880, 1890. También otra cosa es que durante toda esta década de los 70, digamos, de la época liberal, hay también como un sentido de, digamos, de estatuomanía, ¿verdad? ¿De Por qué? De ejemplo, estatuomanía, por como de hacer ejemplo, estatuas. sí, correcto. Por ejemplo, por ahí en la segunda crónica, ¿verdad? De los periódicos,
1874, 75, no recuerdo bien, en las fiestas patrias de septiembre, había una escultura sobre una fuente, digamos, dice la escultura de una indígena. Y seguramente esta escultura pues no se conserva porque era de materiales efímeros. Pero sí es bastante interesante esa crónica. También, digamos, prácticamente después de que muere Tomás Guardia, hay una iniciativa en el gobierno de Próspero Fernández de levantarle un monumento, pero digamos, ese monumento se queda en el papel. Y bueno, por ejemplo, el proyecto de erigir el monumento a Próspero Fernández prácticamente surgió cuando él murió, ¿verdad? Entonces es interesante como muchos de estos monumentos quedan en el papel, Ujú. algo que no es propio de Costa Rica, pero también de América Latina, pero es justamente lo que yo había escrito uno en el chat, que hay muchos temas que no se han trabajado. Y justamente eso sería un tema interesante, digamos, estudiar los monumentos, de los cuales hay un decreto, pero que por una u otra razón no se lograron levantar. Creo que eso es súper interesante, pues precisamente saber el por qué no se logran llevar a cabo. Porque, por ejemplo, em, digamos, en el caso de la siguiente escultura, el de Juan Santamaría, originalmente, o sea, sale el decreto y no me acuerdo en qué año fue, tal vez usted conoce el año del decreto, em, pero que iba a ser a partir de em, como donaciones del público y al no lograr obtener los fondos necesarios, el Estado paga 5.000 colones o suplementa los 5.000 colones que faltaban para poder llevar a cabo esta escultura, esta estatua. Em, e igual se hace un fiestón, llega gente de todos lados, hay 2 días de fiestas que acompañan en la inauguración de este monumento. Pero sí, como dice usted, Guillermo, creo que sería súper interesante saber en los otros casos por qué no se logró hacer, ¿verdad? Que había toda esta intención de querer hacerlo y no se logra. Bueno, es porque no hubieron los fondos, es porque no hubo interés suficiente en tener este tipo de registros porque no es parte de nuestra tradición tener estas estatuas grandes en espacios públicos, ¿verdad? Entonces todo eso es súper interesante tratar de algún día llegar a entender mejor. Em, este, esta estatua, y supondría que también tendrían bastante que decir sobre esta, pues, de la Alajuela, y entonces, como les decía, llegaban de Heredia, llegaban de San José, todos para el día del evento, y igual, un 15 de septiembre, eh, y hicieron todo un acto público importante en torno a la campaña nacional. Entonces, los soldados los sobrevivientes que estaban ahí llegaron y pues interesantemente dicen las crónicas que que supuestamente así era el erizo, como le decían, pero lo que sí sabemos es que era mulato, por eso le decían el erizo, y que pues Aristide Courroy en Francia, en París, se basó, dicen, con un modelo que él mismo, con quien había trabajado, no tenía ninguna noción de cómo era Juan Santamaría, aunque los mismos soldados dijeron, sí, sí, así era, ¿verdad? Pero seguro ya eran muy grandes. Y lo que sí es que señala este tipo de, una de las, uno de los pocos momentos en donde vemos el interés en como que retratar nuestro mestizaje, el proceso de mestizaje que se lleva a cabo en Costa Rica, en este caso es mulato, ¿verdad? Pero que de esta combinación y fusión de razas que se vino a dar en nuestro país, al opuesto de pues esta historia que hemos venido conversando desde las primeras clases de que somos blanquiticos, ¿verdad? Sí, Guillermo, adelante. Sí, bueno, también es interesante, bueno, yo por ejemplo, que he estado estudiando un poquito ese tema de la figura de Juan Santamaría, digamos en 1887,
me encuentro en la revista Costa Rica Ilustrada una imagen, digamos, alegórica que muestra, digamos, a la Gloria abrazando prácticamente a Juan Santamaría después de quemar el mesón, ¿verdad? Sin embargo, en lo que lo que yo leí, nunca vi ninguna reacción que se parecía o no a Juan Santamaría, ¿verdad? Yo en el artículo, bueno, es en el artículo que le adjunté por ahí aparece, igual los compañeros, es un número de Costa Rica Ilustrada de 1887, donde hay una representación de Juan Santamaría. Creo que también en la Exposición Nacional de 1886 se presentó un cuadro, pero digamos el paradero sí es desconocido. Y luego, bueno, hasta 1891 ya con la escultura, ¿verdad? Ujú. Y evidentemente ya todo aquel lío, ¿verdad? Con el cuadro de Chandy, que ya ese ya no me... No se Ya, adelante porque los llegaremos a ver. por eso. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Y sí, pues aquí, no sé si alguien quisiera comentar algo sobre esta figura, sobre qué ven, sobre qué sienten al ver esta imagen. ¿Qué les hace sentir en lo personal o qué creen que es interesante de lo que está buscando retratar? ¿Cómo lo perciben? Nadie tiene nada que decir. A mí algo que me parece interesante es precisamente en este momento, como decía Guillermo, de estar haciendo todas estas estatuas, creo que dijiste estatuamanía, y estos monumentos a personas destacadas que, a ver, a veces uno siente que es como eh, eh, ¿cómo se dice? Como es como dudosa de las estrategias o del por qué, pero a ver, aquí claramente este es un monumento al costarricense común, ¿verdad? Al costarricense común y corriente, que es interesante pensar que estos próceres de la nación tuvieron esa visión de retratar a alguien con quien el resto de Costa Rica podría identificarse, ¿verdad? Entonces, eh, el héroe de la campaña nacional es mucho más para los niños en la escuela, diría yo, Juan Santamaría que Juanito Mora, ¿verdad? O Pancha Carrasco, otras figuras que también tienen o sea, esta es una figura muy casi aleatoria, que es que se puede, o sea, se podría decir sobre la selección de este héroe nacional como básicamente el único que deciden homenajear de esta manera y enseñarnos hasta la fecha sobre él, ¿verdad? Y es como, sí, el aeropuerto se llama Juan Santamaría, la importancia de esta figura, que ahí vuelvo a lo mismo. Si pensamos en políticas culturales, ¿quién va a ser nuestro héroe? Alguien que es o sea, de un rango social muy común, ¿verdad? Que además no tenía, o sea, no tenía padre, entonces era como hijo de madre soltera que tenía que trabajar y tenía un montón de responsabilidades. Después de que él muere, ella empieza a recibir una pensión del Estado, que me parece interesante también. O sea, reconocen la importancia de esta figura, pero era uno podría decir, muchos que se podrían haber seleccionado como la figura heroica de esa campaña. Entonces, muy interesante pensar, nuevamente, es este momento, los años 80, 90, en donde se está haciendo todo esto nacional. El Teatro Nacional también se inicia en 1891, mismo año que las estatuas que hemos estado viendo, el Monumento Nacional, el de Juan Santamaría. El de Monumento Nacional no se inaugura hasta el 95, pero bueno, es, en ese mismo momento que se está gestionando
todos estas instituciones, además de monumentos, ¿verdad? Entonces, del Teatro Nacional, lo que podríamos decir, y estoy viendo que me gustaban los colores de la imagen, pero es una pésima imagen y no tengo una mejor por ahora, pero supondría que la mayoría conoce bien el Teatro Nacional. En términos del estilo del teatro, ya hemos cambiado un poco hacia lo que estaba de moda en ese momento en Francia, que era el estilo Beaux-Arts. Entonces, ya no es lo neoclásico, sino que hemos pasado a esta otra escuela, y pues conocido como el estilo Beaux-Arts precisamente por la Academia de Bellas Artes de Beaux-Arts, que impartía pues una enseñanza en arquitectura que lo que era integrar elementos, era como un melange, un collage de estilos integrados pues, a la arquitectura. Entonces va a tener elementos neoclásicos, pero también integra elementos barrocos o rococós. Todo eso es como posible integrar a este estilo que básicamente se conoce también como un estilo ecléctico, ¿verdad? Porque no es solamente, o sea, integra diferentes aspectos dentro de su decoración, más allá de lo muy como que estoico que era lo neocolonial. Adentro, y eran los hermanos Durini, uno de los cuales era el Francisco, que ya hemos visto, pero eran un par de hermanos que se encargaron básicamente en todo lo que se dedicaba la decoración interior del edificio. Como ven, bueno, son 7 años básicamente de construcción. Los materiales, muchos provienen de Europa, y las obras de arte que están en el edificio, en general, la gran mayoría son obras europeas. Hay muy pocos escasos ejemplos de obra. Bueno, la única obra costarricense es la siguiente que les voy a enseñar, pero se pueden dar una idea de esta alegoría de la tragedia, ¿verdad? Y el interés en decorar este espacio, no solo construir un espacio, sino que crear como todo un palacio de las artes dentro de lo que era este gran monumento a la cultura para nuestro país, pagado por el Estado, pero también en gran medida por los impuestos puestos sobre la gente, la ciudadanía. Entonces, todos pagamos por la construcción del Teatro Nacional y pues obras como esta que decoran el interior. Em, Esta es la única obra que fue creada por un artista costarricense y emplazada, pero años después de la inauguración del teatro, que es una escultura de Juan Ramón Bonilla, quien había salido del país a estudiar en Italia. Y entonces esta es una obra que él más bien pues obviamente se basa mucho en el estilo que él desarrolla estando fuera, ¿verdad? Con materiales que no hay en Costa Rica, entonces muy poco logró seguir trabajando con mármol en Costa Rica porque no se obtenía, mucho menos mármol de Carrara. Esta es una escultura que él hace estando en Italia y que se lo trae de vuelta y que ahí básicamente se la compran para poner en el Teatro Nacional. Es en un estilo que podríamos decir que es realista, en el sentido de que tal vez nos retrata aspectos. Ella no es necesariamente bella, ella parece ser como una figura que extiende la mano para que le den caridad, pero en los ojos del público de ese momento también se convierte en una imagen como de una María trabajadora, ¿verdad? O una María pues, de las clases comunes. Y el estilo fue lo que obviamente había generado el gran interés en tener esta obra dentro del Teatro Nacional. La gran cantidad de murales que se encuentran en el Teatro Nacional, especialmente en el cielo raso, no son murales sobre el edificio en sí, sino que son pintados, ¿verdad? Son obras sobre lienzo que fueron pintados en
Europa y traídas, enrolladas a Costa Rica en un barco y que aquí fueron montadas esos óleos sobre tela al cielo raso. Entonces, la obra más famosa que se conoce es esta, ¿verdad? Para la generación de muchos de ustedes tal vez no conocen tanto y más bien quiero tomarme el momento para hacerles la pregunta. ¿Quiénes de ustedes reconocen esta imagen? Ya la quité para yo poder ver cuántas manos. El billete de 5 colones. El billete 5, Sara, a ver, todos levántenme las manos para poder ver. 7, 8, 9. Por ahora va como la mitad, pero todos. Ok, entonces, más bien al revés, les pregunto, ¿quiénes no conocen esta imagen? Y la voy a volver a poner. Génesis no, Elizabeth no, no conocen la imagen. Kiana, Ibaña. Profe, yo sí la conozco, es que se quedó Sí. levantada. Ok. Kiana, ¿sí o no? ¿Quieren sí o no? Yo no, profe. No. No, profe. Kiana tampoco, ok. Me parece súper interesante preguntarles, precisamente porque, desde hace tanto ya no circula la imagen, pero como dijo, creo que fue Adrián, el billete 5 colones, exactamente, es la imagen del billete 5. Pero, por ejemplo, entre mis estudiantes de Liberia, cuando yo les enseñé esta imagen, nunca la habían visto. O sea, la gran mayoría no habían visto y es, pues yo asumo una cuestión generacional. Yo de niña, pues esto todavía circulaba, pero también era como de una imagen que era muy reconocida por el billete de 5, precisamente, y que creo que ahorita tal vez ya no circula esta imagen tanto como antes. Sí, Gendry. Profe, es que justamente en la billetera siempre cargo un billetito de esos de 5 colones, está todo lleno de cinta, entonces quería pasar la foto al grupo de WhatsApp por si no Ok. lo habían visto, para que vieran el ejemplar. Ajá. Sí, definitivamente. Yo sí me compré el otro día y creo que ando en la billetera. Yo les voy a enseñar, les voy a pasar una foto porque se había hecho muy popular vender los billetes de 5 a los turistas. Era como, no sé si Guillermo tal vez se acuerda que antes se vendía siempre enfrente en la Plaza de la Cultura había gente que vendía los billetes de 5, entonces, y después se hace, ahora tengo una versión que es como dorada. Les voy a pasar que me lo compré en uno de los parqueos de San José Centro y yo dije, jaja, mira eso. Qué interesante cómo pues se mantiene vivo, pero no como antes, definitivamente. Con eso dicho, ¿qué ven? ¿Qué perciben en esta imagen? ¿Qué está pasando? Sí, Guillermo. Bueno, disculpe que esté interrumpiendo. Sí, Tal no, vez adelante. no necesariamente voy a hacer unas observaciones sobre la pintura, pero sí, digamos, sí tengo una duda. He leído un artículos, bueno, dos colegas de historiadores que ellos definen que la alegoría del café y el banano es una pintura de historia. Sin De embargo, historia. y sin embargo yo tengo más bien mis dudas. Yo siento que es más bien de tipo alegórico, más, Claro. más que una pintura de historia, ¿verdad? Sí, entonces por ahí va la duda. Em, eh, Imagen fue pintada por un artista. Sí, yo, o sea, como dice aquí Brittany, que menciona que le habían comentado cuando ella fue al teatro, a un tour en el teatro, que buscaran los errores, ¿verdad? Y que sí, que hay varios errorcillos ahí un poco extraños, em, y que definitivamente fue pintado por alguien que no conocía nada de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, nunca había estado en Costa Rica. Entonces, es duro, difícil, por lo menos desde mi perspectiva, considerar que esta podría ser un cuadro histórico, pero yo asumiría que tienen sus argumentos, ¿verdad? Los historiadores a los cuales usted se refiere, ¿verdad? Em, lo que sí, pues, qué es lo que vemos? ¿Cuáles son? Quisiera que ustedes analicen la imagen en vez de yo, que son cosas importantes que señalar de lo que está aquí retratado en lo que yo consideraría que es una alegoría. Em,
Los invito a señalar cosas que ven, que dan a entender qué es lo que está pasando en la escena. Profesora, yo he Sí, bien. escuchado una crítica que hacen que es sobre el racimo de plátanos que tiene el negrito, el tico aquí en el centro, que seguro los pintores que hicieron esto no tenían mucha relación con ellos porque lo está levantando, que los plátanos así se pueden caer, porque está al revés. Es que está al revés. Ujú. Y además es que está al revés, porque los plátanos o los bananos crecen para arriba. O sea, si eso estuviera un racimo colgando de donde él tiene la mano agarrando ¿cómo se dice eso? La parte Tallo. del tallo, sí, exacto, van para arriba. O sea, no van, en este caso van para abajo, y así no van, así no son. Entonces, fijo, es alguien que sí, no tenía ahí un racimo y como que no se dio cuenta de que así son, nadie le había dado como un ejemplar de cómo son. Sí, Lera. Yo creo que lo más interesante es que están conviviendo la costa y las cogedoras de café. El café crece en altura y las matitas de banano que hay al fondo también, eso tampoco es de ese clima. Y la costa, o sea, son tres cosas distintas conviviendo en el mismo ambiente que ninguna crece en el mismo lugar. Ujú. Y que ahí es donde uno puede decir, pero bueno, todo bien, porque es una alegoría, ¿verdad? Pero sí, definitivamente no registra lo que es, entonces uno como que le permite que lleve ese error, porque dice, bueno, y tal vez es como que la escena va dividida precisamente por esa figura que está en el centro, y en que entonces como que vemos dos lados, pero como dice Brittany también, que las chicas no tienen ropa adecuada para coger café. eh, Me acuerdo en un momento de haber visto leído como un articulito sobre unas señoras que habían llegado a inicios del siglo XX a ver el Teatro Nacional y que las señoras dijeron, pero es que jamás se vería a unas mujeres tan blancas cogiendo café, ¿verdad? Y entonces además no están vestidas apropiadamente, no andan los cestos como se los andaban puestos, que era como amarrado a la cintura, porque uno no puede coger café si uno tiene que agarrar la cesta. Entonces, las cestas las amarraban a la cintura y uno tenía las manos para coger el café. Y bueno, son cosas que ahí es donde uno ve que claramente no era un artista observando la situación. Y por el otro lado, lo que sí me parece interesante es cómo retrata un mundo, o sea, un comercio parece como muy vivo, ¿verdad? Y que uno no sabría si era así o no. Ojo, la manera en que están vestidos los diferentes señores que retratan diferentes, em, o sea, que son de diferentes países, diferentes lugares. Unos parecen más franceses, ¿verdad? La manera en que están vestidos, otros, pues, tal vez más americanos o ingleses. Y pues tenemos también las banderas que se encuentran aquí volando, una bandera de Estados Unidos, una bandera de Francia, una bandera de Italia, o la bandera de Costa Rica. Entonces, pues eso también interesante de contemplar cuáles habrán sido, y yo no sé si esto es información que se podría encontrar, pero cuáles habrán sido em, como que los requisitos que pidió el embajador o la persona que fue el que solicitó a Liardo Villa que hiciera el cuadro, ¿verdad? Em, entonces, bueno, bastantes críticas que se podrían hacer, pero en sí también, como mencionaba Guillermo, sí es un pues registro, podríamos decir, importante de las principales fuentes económicas de nuestro país, el café, el banano, ¿verdad? Entonces, y que tenemos costas de los cuales se exportan estos productos que tienen que bajar de la montaña hasta la costa y pues ahí. No sé si alguien quisiera decir algo más, comentar algo más sobre este mar. Yo había escrito por ahí en el chat que Ujú. el actor se representó en el cuadro. ¿A dónde? ¿Cuál es? Está entre los sacos. Está ahí muy camuflado.
Bueno, vas a tener que buscarlo y mandarnos una foto de cuál es el artista. Sí, claro. Profe, y que este Sí, cuadro está dentro del estilo rococó. ¿por qué? ¿Por qué decís eso? Según el pintor Villa, era como de ese tiempo también, y el uso de los colores pasteles. Ujú, ujú. Sí, y que de cierto modo tiene, pues, eh, es un poco tardío para hacer rococó, pero sería interesante, no sé por qué, sería interesante ver qué habrá dicho el artista con respecto a ese estilo, pero la paleta de colores sí, definitivamente, y que es una paleta de colores que también si no cuaja con, con, como que con nuestro país, y Ajá, con ahí la es luz. donde vamos a ver cómo eso va a cambiar un poco más adelante. Sí, Adrián, ¿ibas a decir algo Que más? no encaja con la luz del trópico, digamos. Exacto. Es una luz que ahí sí diría que es muy parecida a los paisajes rococós del siglo XVIII italianos en particular, ¿verdad? Tiene como un cielo ahí muy templado y no es este fuerte, em, estos contrastes fuertes que se verán después. Em, Un comentario, sí, por favor, adelante. dice Luis Ferrero en Sociedad y Arte, que esos cuadros, ¿verdad? En general del Teatro Nacional ya tienen una estética que ya prácticamente en Europa ya había estado de moda, ¿verdad? Sí, ya Entonces, pasó de moda. sin embargo, se trasladan aquí. Sin embargo, a pesar de todos esos anacronismos y otros puntos que podríamos señalar, son obras igualmente muy valiosas, ¿verdad? Definitivamente. Todo su valor dentro del contexto nuestro, ¿verdad? Sí, sí, y que, bueno, es interesante pensar cómo nosotros le dimos trabajo a estos artistas europeos, ¿verdad? Y como que nuestro deseo, ya para nosotros esto no era pasado de moda todavía, ¿verdad? Mientras que posiblemente eran artistas en su contexto propio que tal vez, o sea, yo me imagino que un historiador de arte italiano que conoce fin de siglo XIX, que tal vez algo conoce de este artista, jamás iría a pensar qué tanto lo estudiamos o estudiamos una obra de él acá, ¿verdad? Porque pues es un estilo que sí, va un poco de la mano de una búsqueda de ser como un poco un rococó, podría ser por la paleta como costumbrista más o menos, pero con elementos ahí pues una búsqueda claramente naturalista, por no decir realista, porque no tiene esos de elementos como oscuros o difíciles de la vida, porque todos están sonrientes y felices. Entonces, es difícil colocarlo en términos de estilo, pero es precisamente eso, creo que es importante señalar, que es acá en donde tiene un público muy cautivo. Es en las Américas, en un país donde, pues, no tenemos mucho más con qué compararlo. Entonces, creo que esos son aspectos importantes de tener presentes y definitivamente, pues es un registro de lo que para su momento era sumamente importante, ¿verdad? Y que sí, se podría hacer mucho estudio, que yo no he hecho, pero estoy segura que se puede sacar registros de los comentarios de las personas en esos tiempos en torno a esta imagen, esta obra que fue tan pues para algunas, como dije, yo había leído un artículo de las señoras que decían, pero es que eso jamás se vería así, o el comentario del racimo, ¿verdad? Que cualquiera que ha visto Bananos lo va a saber. Entonces, pero sigue siendo, como dice Guillermo, una obra sumamente importante. Ok, son las 3:30. Me gustaría seguir adelante con un poco más, pero voy a darles un pequeño receso para que puedan pues, ir al baño, lo que sea. Son las 3:33, 3:34. Veámonos a las 3:45, porfa. Gracias.
Vamos a concluir nada más viendo el tema de las presentaciones que ustedes tienen que hacer, porque me faltan muchos por inscribirse en la lista y pueda que algunos estén perdidos porque por la inclusión y eso. Entonces, yo lo que quisiera es nada más señalarles espérense, entonces, del contenido de la clase de hoy, ¿qué falta? Lo que falta lo integro a la lección asincrónica del jueves. Entonces, por ese lado, no es que se van a perder esta información, solo que va a estar de manera asincrónica. Y aquí les quería compartir, ok, entonces estamos en mediación y lo que tienen que hacer, tal vez lo primero que me gustaría es señalarles nuevamente en el programa, cuáles son las expectativas de la presentación, que ya ustedes han hecho, bueno, están haciendo los cuestionarios, el trabajo de identidad, el del Figueroa, y entonces falta solamente la presentación sobre artista y luego es el trabajo final. Entonces quisiera repasar lo de los artistas, que lo que tienen que hacer es que aquí puse cada estudiante o pareja, pero como vieron o los que han visto en la hoja de selección pueden ser grupos hasta 3 porque no sabía que iban a ser tantos, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es una mini presentación sobre un artista que haya formado parte de la primera vanguardia, segunda vanguardia o inicios de la contemporaneidad que aparece en la exposición Trayectorias que está actualmente en el Museo de Arte Costarricense. Entonces, lo que tienen que hacer es que ir al museo y seleccionar un artista y apuntarse en la lista. Entonces, ahora sí me salgo, ahorita volveremos a los detalles, pero aquí ustedes aquí este es el enlace a la hoja de selección y entonces aquí pueden ver aquellos que ya se han inscrito. Entonces, y yo, digamos, el visto bueno que yo doy es poniendo la fecha que les toca para hacer la presentación, ¿verdad? Entonces, me falta nada más asignarle a Ricardo Ulloa Barrenechea, o sea, Adrián, y Rolando Garita lo acabo de ver, pero me faltan un montón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengo apenas 17 y creo que son como 34 en total. Entonces me faltan como la mitad en seleccionar un artista. Entonces, por favor, no se les olvide que tienen que hacer eso y eso es imprescindible. Déjame ver acá el chat. Propóngale a los compañeros que no tienen grupo que se unan conmigo, ok, con gusto. Los que quisieran unirse a Adrián, ahí está él sin otros compañeros que podrían estar interesados, así como Verónica con Rolando Garita. Entonces, a Luis Paulino Delgado, Anaí, Leda Astorga, Génesis. Entonces, ahí podrán ir seleccionando artistas. Cuando van, pueden ver, bueno, quiénes más están sin artista, sin compañeros. Melanie también. Francisco Zúñiga, entonces ahí se pueden ir inscribiendo. Sí, me gustaría que en el caso de Francisco Zúñiga, Melanie, que sea, y si se integran compañeros, que sea del periodo en cuando él vivía en Costa Rica, ¿verdad? Porque después tiene toda la carrera que él ejerce pues en México, pero el interés es principalmente lo que él hizo mientras estuvo todavía en el país. Entonces, nada más para que tengan eso presente. Y los demás, pues váyanse inscribiendo, por favor. Vamos a volver a ver el programa para salir de cualquier duda que puedan tener sobre esta presentación. Las primeras presentaciones son el 6 de febrero, entonces así pueden irlo viendo y trabajando. Entonces, puede ser un artista que haya trabajado desde los 30 hasta los 90. Es preferible que estudiantes no repitan el mismo artista, por lo que, bueno, la hoja de selección. Y yo les doy el visto bueno. Cada estudiante, pareja o grupo hace una presentación virtual de aproximadamente 15 minutos que puede o no ser grabado. Entonces, si desean hacerlo como un video, con gusto lo pueden hacer. Sí les pediría, si hacen video, de que quede claro quién está hablando cuando se está hablando, ¿verdad? Y qué es lo que debería llevar la presentación, una breve biografía del artista, un resumen de las principales características del estilo personal del autor dentro del periodo en discusión. Entonces, por ejemplo, Francisco Zúñiga en los años 30, pues cuál es el estilo que él está poniendo en práctica. A esos los tienen que ilustrar con ejemplos
de las obras representativas de ese momento y toda obra debe venir identificada con el nombre del artista, el título de la obra, la técnica, la fecha, las dimensiones y la colección al que pertenece. Si no se conoce algún dato, pues indicar es desconocido. Luego, me gustaría que hagan la práctica de hacer un análisis de una obra de arte. Entonces, lo que tienen que hacer es analizar la obra que aparece dentro de trayectorias y eso sería pues una descripción de la imagen, un análisis formal y estilístico de la obra, el análisis temático de la obra y una breve contextualización de esta obra en su momento histórico, político, artístico, religioso, social, etcétera. O sea, entonces es cómo ustedes relacionan esta obra dentro de su contexto. Obviamente no van a abordar todo eso, entonces es tal vez lo que más interesa para ustedes contextualizarlo dentro de lo que está sucediendo en el mundo artístico en ese momento, o en el contexto histórico de ese momento, o el contexto político de ese momento. Entonces no es que tienen que decir todo eso, sino que pues ahí contextualizarlo a lo que les parece más importante. Algunas conclusiones críticas, aquí pues preguntas generadoras que pueden usar para saber qué abordar. Para la presentación se les recomienda usar estos sitios, pero hay algunos otros que también son buenos. Por ejemplo, debería de haber incluido el repositorio que tiene el IARTE de algunas obras de arte también, que son pues repositorios buenos de obras de los artistas reconocidos del país. Reitero la importancia de identificar cada obra y deben de incluir una bibliografía al final. Para el análisis de la obra de arte en sí, en particular de trayectorias, aquí les he incluido toda una serie de preguntas por si no han hecho un análisis visual antes, pues que les ayudará en llevar a cabo ese análisis, ¿verdad? Ese análisis formal y también temático. Hay algunas preguntas que ahí les pueden ayudar con eso. Y se encuentra la rúbrica dentro del programa, no lo voy a repasar ahora. Entonces quería ver si tenían alguna duda, alguna pregunta. Les sugiero, si los que son parte de un grupo pero que no conocen sus compañeros, que pongan en el chat, abran un grupo de WhatsApp y ponga a alguien que se dé la iniciativa de abrir un grupo e invitar a los demás. Pueden usar el chat del curso para irse ubicando y formando esos grupos para que puedan estar en contacto sobre eso. Hernán, no sé si es una pregunta que tenés, el simbolito que has puesto ahí. No, profe, es que vieras que lo puse como una reacción y no supe cómo quitarlo. A quitarlo. Ok, perfecto. ¿Alguien una pregunta, duda? Ok, voy a dejar de grabar por ahora.